Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando de qué hablar y que, créanme, les va a sorprender. Hoy vamos a hablar de sorpresas enojosas para los fans de Undertale. Sí, han escuchado bien. A veces nuestras estrellas favoritas nos regalan momentos que nos dejan con la boca abierta, y no siempre para bien, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en algunas de esas situaciones que han pillado desprevenidos a sus seguidores más fieles y que han generado un torbellino de emociones. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que prepárense porque vamos a repasar algunos de esos momentos inesperados que han sacudido al fandom de Undertale. Cuando pensamos en Ande solemos imaginarla deslumbrante en alfombras rojas, cautivando en pantalla con sus roles, o compartiendo momentos tiernos con su familia. Es una figura que inspira admiración y cariño, y sus seguidores la adoran por su talento, su belleza y, para muchos, su autenticidad. Pero como en toda historia, hay giros inesperados, y a veces, esos giros nos traen sorpresas que no siempre son del agrado de todos. Hoy vamos a hablar de algunas de esas sorpresas, de esos vaivenes que a pesar de todo, no han mermado el cariño general hacia ella, pero que sí han generado mucho debate y, seamos honestos, un poco de frustración entre algunos fans. Una de las primeras cosas que me viene a la mente cuando pienso en sorpresas enojosas, es la reacción que a veces generan ciertos proyectos de Ande. Ella siempre está explorando nuevos caminos, probando diferentes géneros y personajes. Y eso es admirable, de verdad. Sin embargo, hay veces en que, por ejemplo, un papel elegido, o un proyecto que se cae, o incluso una ausencia prolongada de la televisión, puede ser una fuente de decepción para quienes esperan verla en un tipo específico de actuación o en una telenovela que siga la línea de sus grandes éxitos. Pensemos en los rumores y las confirmaciones que a veces nos llegan sobre sus próximos trabajos. Hay momentos en que un proyecto suena espectacular, las expectativas se disparan, y de repente por una u otra razón, ese proyecto no se materializa, o Ande elige un camino completamente distinto que no estaba en el radar de sus fans. Imaginen la frustración. Te preparas mentalmente para verla brillar en un drama épico, o en una comedia romántica que siga la estela de sus éxitos pasados, y de repente, un giro inesperado. Otro punto que a menudo genera conversación es la gestión de su vida privada y su presencia en redes sociales. Ande, a diferencia de otras celebridades, ha tenido periodos de mayor o menor exposición. Si bien es cierto que apreciamos la ventana que nos abre a su vida, también es verdad que a veces su nivel de actividad en redes puede ser inconsistente, o los temas que comparte pueden no resonar con todos sus seguidores de la misma manera. Por ejemplo, cuando hay largos silencios sin publicaciones, los fans empiezan a especular, a preocuparse o a sentir que están perdiendo esa conexión cercana que tanto valoran. Y luego cuando regresa con fuerza, compartiendo aspectos de su vida que quizás son más personales o que no tienen que ver directamente con su carrera actoral, la reacción puede ser dividida. Algunos lo ven como una oportunidad para conocerla mejor, para conectar con la persona detrás de la actriz, mientras que otros pueden sentir que esa exposición excesiva o esos temas concretos no son lo que esperaban de ella, o que podría estar afectando su imagen profesional. Es un equilibrio delicado, ¿no creen? Y hablando de imagen profesional, otro aspecto que a veces genera malestar es la percepción de ciertos rumores o escándalos que, aunque no siempre probados, terminan circulando y afectando la imagen pública de la actriz. Si bien es cierto que la vida de una figura pública está bajo escrutinio constante, hay momentos en que los fans se sienten enojados o decepcionados por la ola de negatividad o las especulaciones que rodean a Ande. A veces estas noticias pueden ser infundadas, pero el daño a la percepción ya está hecho. Y los fans que la apoyan incondicionalmente sienten una especie de impotencia al ver cómo se ataca o se cuestiona a alguien a quien admiran. En estos casos la sorpresa es, sin duda, enojosa, porque se trata de ver afectada la imagen de una artista que han elegido seguir y admirar. También podemos pensar en las colaboraciones o las alianzas que Ande decide emprender. Si bien la mayoría de sus proyectos son muy bien recibidos, de vez en cuando puede haber una colaboración que sorprenda y no de la mejor manera a un segmento de sus seguidores. Quizás una marca con la que no se identifican del todo, o un proyecto que pare. Es salirse un poco de su línea habitual. Estas cosas, aunque aparentemente menores, pueden generar un murmullo entre los fans que sienten que sus expectativas no se cumplen,
o que les gustaría ver a Ande en otros escenarios. No se trata de que no confíen en su criterio, sino más bien de tener una visión muy clara de lo que les gustaría ver en su carrera, y cuando esa visión no se alinea, pues sorpresa enojosa. Y no podemos olvidar la dinámica de su carrera en sí. Ande ha tenido momentos de auge espectacular, con series que la han catapultado a la fama internacional. Pero también ha habido pausas, momentos en los que la intensidad de su trabajo ha disminuido, o en los que su presencia en la pantalla ha sido menos constante de lo que sus fans desearían. Cuando una estrella alcanza un nivel tan alto de popularidad, es natural que los fans deseen verla constantemente disfrutando de su talento. Así que las ausencias prolongadas o los cambios de ritmo en su carrera pueden ser, a su manera, sorpresas que generan cierta inquietud o incluso frustración. Es como esperar ansiosamente la próxima temporada de tu serie favorita, y que la espera se alargue más de lo previsto. En definitiva, cuando hablamos de sorpresas enojosas para fans de Undercell, nos referimos a esos momentos en los que la realidad de la trayectoria de una artista, sus decisiones personales o profesionales, o incluso los giros de la vida y la opinión pública, no se alinean con las expectativas o los deseos de su base de fans. No significa que los fans dejen de quererla o de admirarla. En absoluto. Significa que a veces esas sorpresas nos toman desprevenidos, nos generan un debate interno, nos hacen reflexionar y sí, nos pueden sacar un suspiro de decepción o de impaciencia. Pero es precisamente esa conexión emocional tan fuerte lo que hace que los fans se involucren tanto, que tengan opiniones, que esperen con ansias lo que vendrá, y que a veces se sorprendan con lo que realmente sucede. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas sorpresas, algunas más esperadas que otras, que han marcado la relación entre Undercell y su apasionado fandom. Hemos visto cómo las decisiones profesionales, las apariciones públicas y hasta los rumores pueden generar reacciones diversas, pero que al final del día, reflejan el profundo cariño y el interés que existe por esta talentosa actriz. Es la naturaleza de ser un fan, ¿verdad? Quieres lo mejor para tu ídolo y a veces, esas expectativas chocan con la realidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí. Ha sido un placer desgranar estos temas con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han vivido ustedes alguna de estas sorpresas como fans de Undercell? ¿Hay alguna otra situación que les haya impactado? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es súper valiosa. Y recuerden, si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este contenido con otros fans de Undercell o de las telenovelas turcas para que más gente se una a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.